Israel atraviesa un momento decisivo, y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, parece más aislado que nunca. Aunque insisten que la ofensiva en Gaza es necesaria para terminar con Hamás, su postura firme lo ha dejado sin gran parte del respaldo internacional que alguna vez lo acompañó. Hoy enfrenta críticas crecientes desde todos los rincones del planeta. En los últimos días, ataques aéreos israelíes en Gaza dejaron más de 50 muertos, elevando el número de fallecidos palestinos desde octubre de 2023 a más de 66,000, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Cada nuevo bombardeo aumenta la tragedia humanitaria y genera indignación entre líderes mundiales que piden un cese al fuego inmediato. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Aquí no solo contamos noticias, contamos la historia que se escribe hoy en Medio Oriente. Uno de los episodios más impactantes fue la demolición de la Torre Maca de 16 pisos, en la que Israel asegura operaba infraestructura Hamás. El ejército afirma que advirtió a los residentes antes del ataque, pero la destrucción masiva reavivó las acusaciones de uso excesivo de fuerza y dejó preguntas sobre la proporcionalidad de las operaciones militares. En Ciudad de Gaza, al menos 40 personas murieron en una sola noche tras bombardeos dirigidos al norte del enclave. Zonas residenciales enteras quedaron reducidas a escombros. Familias desplazadas relatan cómo la vida cotidiana desaparece de un momento a otro. El número de víctimas civiles continúa creciendo sin que se vislumbre una tregua duradera. El desplazamiento forzado es casi total. Más del 90% de la población de Gaza, unos 2 millones de personas, ha tenido que huir al menos una vez desde que comenzó esta guerra. Aunque Israel indica corredores hacia el sur como zonas seguras, múltiples ataques también han alcanzado esas áreas, sembrando más temor y desconfianza entre los refugiados. Una de las tragedias más recientes fue el bombardeo de la escuela Al-Farabi, donde murieron al menos 8 personas, incluidos niños que se refugiaban allí. Testigos denunciaron que el centro estaba lleno de familias desplazadas. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron una nueva ola de repudio hacia Israel por el impacto de sus ataques en la población civil. Mientras tanto, varios países dieron un paso histórico en la Asamblea General de la ONU. Francia, Australia, Canadá y otros reconocieron oficialmente al Estado de Palestina. El presidente Macron afirmó que la devastadora ofensiva israelí hacía indispensable apoyar la solución de 2 estados. Ese reconocimiento marca un quiebre geopolítico y presiona a Netanyahu. En su discurso en la ONU, Netanyahu fue tajante. Israel debe terminar el trabajo en Gaza. Rechazó la creación de un Estado palestino y calificó la fórmula de 2 estados como una locura. Proyectó incluso mensajes a través de plataformas digitales hacia la franja, intentando mostrar determinación, pero su retórica encendió aún más las críticas internacionales. Más de 100 diplomáticos abandonaron el recinto durante su discurso. Representantes de más de 50 países decidieron caminar fuera de la sala en señal de protesta, una de las demostraciones más contundentes contra un líder israelí en ese foro. La imagen de Netanyahu hablando ante un hemiciclo vacío simbolizó la creciente soledad diplomática de su gobierno. Macron defendió en la ONU que reconocer a Palestina no significa negar la seguridad de Israel, sino abrir la puerta a una paz viable. Su discurso fue respaldado por aplausos y contrastó con el de Netanyahu. Mientras Israel endurece su postura, gran parte de Europa avanza hacia un compromiso claro con los derechos del pueblo palestino y con una solución negociada. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los más duros en su intervención. Afirmó que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y llamó a crear una fuerza militar internacional que detenga la masacre. Ya basta de palabras, es tiempo de la espada de Bolívar, dijo en un discurso que generó eco global por su tono radical y su llamado directo a la acción. Petro acusó a las potencias que usan su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de ser cómplices de cada bomba que cae. Cada veto son misiles contra civiles, sentenció. La frase dejó claro el rechazo hacia la pasividad internacional y reflejó la frustración de países del sur global ante una guerra que parece no tener freno ni soluciones reales a la vista. Donald Trump también intervino, pidiendo un cese al fuego inmediato en Gaza. Aunque reconoció el derecho de Israel a defenderse, subrayó que la violencia debía terminar ya. Su mensaje mostró ambigüedad. Apoyó a Israel, pero llamó a moderar la ofensiva.
Muchos se preguntan si sus palabras tendrán peso real en las decisiones estratégicas de Tel Aviv o quedarán en retórica. El rey de España respaldó las resoluciones de paz y condenó la violencia contra civiles. España ya había reconocido oficialmente al Estado palestino y buscó consolidar el frente diplomático europeo que exige detener el derramamiento de sangre. Su postura refuerza la idea de que Israel está cada vez más aislado en escenarios internacionales clave, como la Asamblea General. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con más de 2 millones de personas en menos de 365 kilómetros cuadrados. Esa densidad convierte en cualquier ataque en una catástrofe humanitaria. No hay refugio seguro para quienes intentan huir de los bombardeos, lo que hace imposible diferenciar objetivos militares de civiles. Israel mantiene un control total del espacio aéreo, marítimo y de las fronteras de Gaza. Su poderío militar incluye cazas de quinta generación, drones armados e inteligencia avanzada. Sin embargo, esa superioridad estratégica se ha convertido en un boomerang diplomático. La comunidad internacional cuestiona cada vez más la legitimidad de sus acciones frente a civiles indefensos. El costo diplomático es creciente. Países que históricamente respaldaron a Israel ahora lo presionan para aceptar corredores humanitarios amplios y frenar los bombardeos masivos. Netanyahu, sin embargo, insiste en que solo terminar con Hamás garantizará la seguridad israelí. Esa rigidez política refuerza la percepción de aislamiento y lo acerca a una soledad sin precedentes. Los informes de derechos humanos son alarmantes. La ONU documentó más de 130 ataques a hospitales y centros médicos en Gaza, dejando alrededor de 500 profesionales de salud muertos. La destrucción del sistema sanitario es descrita como un crimen estructural contra la población civil que se queda sin hospitales ni medicinas en plena emergencia humanitaria. Un estudio satelital reciente reveló que más de 190.000 edificios en Gaza han sido destruidos o seriamente dañados desde 2023. El paisaje urbano es de ruinas interminables, barrios enteros borrados del mapa. La magnitud de la devastación ha sido comparada con escenarios de guerra total, y la reconstrucción podría tardar décadas aún si la violencia cesa hoy. Aunque las cifras de muertos palestinos dominan la narrativa, también hay hostilidades desde Gaza hacia Israel. Decenas de cohetes han sido lanzados recientemente hacia zonas cercanas a Tel Aviv y otras ciudades israelíes. Aunque la mayoría son interceptados por el sistema Cúpula de Hierro, mantienen alerta permanente a la población y alimentan la espiral de violencia. Las protestas contra la guerra se multiplican en el mundo. Berlín, París, Nueva York y Bogotá han sido escenario de marchas multitudinarias que exigen detener la ofensiva israelí y cortar la venta de armas. Este pulso social se suma en la presión diplomática oficial y refuerza la idea de que Netanyahu enfrenta no solo a gobiernos, sino también a la opinión pública global. La soledad de Netanyahu no es accidental. Su insistencia en terminar la guerra sin concesiones y su rechazo total a un Estado palestino han minado su credibilidad. Lo que antes era un discurso de seguridad, hoy se percibe como una política de exterminio. Sus aliados tradicionales ya no lo respaldan incondicionalmente y su margen de maniobra se reduce cada día más. Para Israel, el dilema es claro: continuar con la ofensiva y arriesgar un aislamiento diplomático total, o aceptar compromisos que permitan reconstruir la confianza internacional. Netanyahu ha apostado por la primera opción, pero esa decisión podría tener un costo político interno y externo tan alto que redefine el papel de Israel en el orden mundial en los próximos años. La historia se sigue escribiendo con cada ataque, cada discurso y cada voto en la ONU. Gaza se convierte en símbolo de dolor y Netanyahu en el rostro de una diplomacia cada vez más sola. La pregunta es si Israel podrá resistir la presión internacional o si terminará cediendo ante el aislamiento que hoy lo rodea y que amenaza convertirse en un punto de quiebre. Si quieres que sigamos analizando estos acontecimientos y desentrañando cómo cambian el rumbo del conflicto, suscríbete, comenta y comparte este video.